se Ya, sube esta... se me olvidó. Eso. Bueno, recuerden lo que hablamos, porque lo que va a quedar grabado en su mente. ¿Se entendió, Valentina, o no? Sí, me quedó claro. Sí. Me parece que en verdad lo del biopoder puede ser aplicado igual a, como muy en general a todas las vidas, todos los cuerpos, como incluso animales, plantas. Pero entiendo el enfoque que planteas igual. Claro, claro, es que por eso digo, desde una óptica Foucaultiana, eh, una de las de los elementos potentes del biopoder podría ser, por ejemplo, poner en tela de juicio la condición humana, ¿ya? Eso es lo que se pone es decir, cuando el cuerpo humano, cuando la condición humana es susceptible de ser comprendida como un insumo que puede ser para una obra de arte o insumo para el desarrollo del modelo económico, estaríamos hablando de Mm, prácticas del biopoder. claro, sí. Mm. ¿Hay más preguntas o comentarios acerca del video, del último video? Yo no alcancé a hablar de todo la obra y los artistas que quería decir porque se iba a extender demasiado. A ver si resulta esto, si les puedo compartir solo una muestra de lo que está hablando. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Ya, Sí, esta fue una de las obras que no alcancé a incluir en el video por una cuestión de tiempo. Eh, pero tendría que ver, la podríamos hacer ingresar también dentro de esta noción o de esta idea de el artista como soberano, ¿ya? El artista como aquel sujeto que tiene la capacidad de administrar, en este caso, no solo la circulación de los cuerpos, sino tiene la capacidad de administrar las reacciones que el cuerpo tiene. Esta es una obra del 2004, es una instalación, una suerte de invernadero que ha sido llenada con una planta que se llama solandra. La particularidad que tiene esa planta es que exuda feromonas, ¿ya? ¿Sabes lo que son las feromonas? Eh, exuda feromonas, las cuales tienen la capacidad de, lo vamos a poner en términos ciúticos, inducir sentimientos amorosos en las personas, ¿ya? Eh, esta solandra que llena esta suerte de invernadero, esta instalación, está acompañada por luces electroscópicas, eh, que al funcionar provocan una suerte de ligera y momentánea desorientación en el visitante de la instalación, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera una obra como esta podría encajar dentro de la lógica del artista soberano? A ver si es que no estamos entendiendo, digamos.
¿Alguno de ustedes se anima a contestar eso? ¿De qué manera esto podría encajarse dentro de la lógica del artista soberano? ¿Conocían este trabajo? Particularmente silenciosos y silenciosas. ¿Conocían este trabajo o no? ¿No? ¿Se entiende cómo funciona? La gente pasa por ahí y a lo que apuesta el artista es que la gente al pasar por esta suerte de invernadero de pasillo salga un poquito más cariñosa con otros cuerpos, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces, ¿de qué manera eso podría insertarse dentro de esta práctica o de esta manera de hacer arte contemporáneo que hemos definido acá con ayuda del texto de Rodrigo Zúñiga, que hemos definido acá como una práctica de arte soberana o del artista soberano? ¿Mm? No. Bueno, Ya, se- profe, yo tengo una ¿sí? idea, Javiera, porque es ¿sí? capaz de, sí, Javier, porque es capaz de inducir un comportamiento en los cuerpos que la habitan o que la, no sé, ven. Exacto, o sea, tiene que ver con eso. Carsten Heller, por decirlo de alguna manera, a lo que apuesta es a provocar o pretende provocar o hacer emerger los efectos físicos que tiene la idea del enamoramiento, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Carson Heller es un artista soberano en la medida en que eh, tiene total y absolutamente medido y trabaja en la mediación de los efectos que el visitante de la obra va a experimentar en el momento en que ingrese en el juego que el artista le propone. Entonces, está todo fríamente calculado, por decirlo de alguna manera. Y ese cálculo se apoya en información, en datos que provienen de, por ejemplo, el mundo botánico o de la ciencia de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ¿podría ingresar dentro de una práctica de arte o de artista soberano? Sí, porque manifiesta en todo momento el control sobre los cuerpos, ¿ya? Incluso tiene control, se podría hacer otra manera también de leer el asunto, incluso tiene control en aquella instancia que, sobre todo desde una lógica un poco más romántica, se caracteriza por que el sujeto pierde el control, ¿se entiende? Es decir, en el enamoramiento, Mm. en ese proceso de enamoramiento, el sujeto pierde cierta parte del autocontrol, ¿ya? Incluso esa pérdida del autocontrol ya es mediada y medida previamente por el artista. ¿Mm? Entonces tiene que ver un poco con esa cuestión. Mm. ¿Sí? Ya, voy a dejar de compartir la imagen, porque fue un desastre el ejemplo. Eh, Solo Javiera participó. Y además que estas reuniones son para responder o resolver dudas. Eh, ya, ¿quién más tiene alguna pregunta? Ah, bueno, Eliezer escribió en el chat. Claro, es puro cuerpo, eso sería una buena manera de pensarlo. Eh, es puro cuerpo,
son reacciones corporales que no pasan por el control o el sedazo de la conciencia, ¿ya? Al menos de parte del usuario de la obra. Lo interesante es el ejercicio de doble reflexión que hace Carsten Heller al poner control precisamente allí donde el control suele escapársele de los sujetos. ¿Se entiende? Ahora, el trabajo de Carsten Heller y de buena parte de los artistas contemporáneos, algunos ejemplos que salieron en el video sobre Eduardo Kac, también lo que hacen es ratificar una cuestión que hemos venido mencionando acá bastante y que tiene que ver con la particularidad del arte contemporáneo. Es decir, este ejercicio de sostenida, paulatina y creciente intelectualización de la práctica. Detrás del trabajo de Carsten Heller hay un trabajo investigativo que no es menor, digamos. Se han hecho tesis con mucho menos que eso, ¿ya? Entonces, esa dimensión intelectual del arte contemporáneo, yo siempre repito majaderamente esa cuestión, a uno le puede acomodar o incomodar, y le puede gustar más o menos, pero eso básicamente es un dato de la causa, ¿ya? Eh, lo que tiene de contemporáneo el arte, aparte de esa cuestión que yo creo que lo mencionó en el video, no recuerdo bien, lo que tiene de contemporáneo el arte, aparte de esa cuestión eh, específicamente temporal, es decir, todo arte en su momento es arte contemporáneo, pero la diferencia, una de las diferencias radicales que hay, por ejemplo, en relación al arte moderno, es que en el arte contemporáneo hay ciertos, yo un poco la tesis de Sergio Rojas también, en el arte contemporáneo hay ciertos eventos que son externos al arte y que marcan un punto de eclosión y de fractura respecto de la manera en cómo se habitaba el mundo. Esa es un poco la tesis de Sergio Rojas, es decir, el concepto de lo cotidiano se desvanece, se fractura, pero no por acción del arte, sino que el arte acusa recibo de ese golpe y de esa potencia dislocadora que viene desde afuera. ¿Mm? Entonces, si uno mira así, por eso es que es interesante el argumento, si uno lo mira así, desde ese punto de vista, incluso el arte de vanguardia, la vanguardia artística del siglo XX, eh, que imagino que lo habrán escuchado en más de alguna ocasión, las vanguardias artísticas del siglo XX lo que hicieron fue, lo que querían era transformar el mundo y unieron el arte con la vida. Ya es como una cuestión casi de manual. Si uno se toma en serio el argumento que acabamos de exponer, en realidad las vanguardias artísticas del siglo XX no cambiaron la vida, sino que la emergencia de las vanguardias artísticas del siglo XX es posible porque la vida había cambiado previamente, ¿se entiende? Entonces, el arte funciona como una suerte de fuerza que reacciona a cambios que están por fuera del arte. Se sigue esa idea. Igual cosa pasaría con el arte contemporáneo, es decir, eh, va a ser total y absolutamente necesario, ahora mismo quizás un poco más difícil, pero desde el arte, pensar el fenómeno post pandemia, si que ese tiempo llega en algún momento, ¿ya? Es decir, eh, la pandemia del coronavirus lo que hace precisamente es marcar y fracturar el modo en cómo los sujetos organizaban su vida cotidianamente. Esa cuestión no hay vuelta. Y la historia reciente, ya fue marcada, digamos, por esa fractura de esta fuerza, más encima que una fuerza planetaria. Si fuera algo solo chileno, quizás podría ser, no, sería más terrible igual. El caso de que sea en todo el planeta lo hace un poco menos terrible, ¿ya? Igual de angustiante, pero un poco menos terrible, como que te consuela un poco. Pero evidentemente el asunto del coronavirus necesariamente tendría que ser eh,
remarcado por la práctica de arte, esa cuestión no me cabe duda, en alguna medida. Y las prácticas de arte que no acusaran recibo de ello, quiere decir que estamos frente a una práctica de arte que no es contemporánea. Yo al menos lo pienso y lo miro de esa manera. ¿Mm? ¿Y usted cree que las prácticas artísticas fueron cuestionadas por el estallido social? Eh, ¿Cómo responder de una manera inteligente a esa pregunta? Eh, no, creo que no alcancé a almorzar, entonces me falta un poco de azúcar a lo mejor. Eh, yo creo que más que cuestionar las prácticas de arte, el estallido social, eh, porque no sucede solo en Chile, si esta es la cuestión también interesante, no es una cuestión planetaria como la pandemia, pero recuerden ustedes que en Europa estaba pasando algo, en Grecia también estaba pasando algo. Entonces, el estallido social podría ser entendido también como una suerte de arista o eh, de pico, de un momento entre muchos momentos que lo que hacen es anunciar eh, un estado eh, de fragilidad institucional permanente, ¿ya? Es como el contexto, lo único claro del contexto contemporáneo es que parece no haber nada claro. En ese sentido, el estallido social lo que hace es reforzar esta cuestión. Si alguien en octubre del año pasado nos hubiera dicho, mira, de aquí a menos de un año nadie va a poder salir de sus casas y todo el planeta va a estar en riesgo de infección por un virus frente al cual no hay cura. Eso ni siquiera alcanzaba para un argumento de una película de ciencia ficción de cuarta. Pero este año estamos viviendo eso. Entonces, esa sensación de estar viviendo en una suerte de como de fantasía de ficción tiene que ver un poco con eso. El límite de lo posible constantemente se está moviendo. Y esa cuestión en términos como más sociales lo que indica es que un concepto como normalidad indudablemente no tiene sentido en un contexto como el que estamos ahora. Es un contexto de permanente disolución, ¿ya? Por eso que es tan buena la tesis de Sigmund Bauman. Estamos en un permanente estado de licuefacción de todo. Y en ese sentido, obviamente, la práctica artística también tiene que haber quedado expuesta y haber sido puesta en tela de juicio. El punto es que hay que tener claro quiénes son los que están habilitados y capacitados para poner en tela de juicio esa práctica de arte. ¿Ya? Eh, yo no estoy del todo convencido si los mismos que reclamaban o que reclamábamos en el estallido social tenemos alguna sintonía con la necesidad de reestructurar el campo del arte, por ejemplo. Yo en ese sentido soy un poco más, no sé si crítico, pero eh, eh, no puede ser, no puede ser, eh, no puede significar nada que la forma en cómo se da el estallido social sea, y eso ha sido bastante comentado, sea una manifestación básicamente acéfala, ¿ya? Eh, nadie sabía muy bien para dónde iba la cuestión. No lo estoy diciendo en términos negativos, o quizás sí un poco, pero la cuestión tenía tantas ramificaciones que lo que se estaba pues, poniendo en cuestión no era esto o aquello, sino que era todo. Y esa capacidad de poner en cuestión todo es una característica propia del contexto contemporáneo. Todo está puesto en tela de juicio, todo es una crisis. Entonces habitamos una crisis permanente. ¿Ya? Eh, sí, yo creo que puede tener que ver un poco con eso
el asunto de la práctica artística. Cristóbal, Sí, quería hacer un comentario en sí, realidad. dale. No. En realidad son dos cosas. Una es que de lo que hablábamos antes, como de esta capacidad o necesidad de que el arte se renueve ante ciertos contextos, situaciones, y esto muy bien que tú decías de eso, de cómo tú lo entiendes, de poder entender a una obra como arte contemporáneo o no como arte contemporáneo según esta como capacidad de poder responder, ¿no?, al contexto. Creo que en ese sentido es interesante quizás recordar la tesis de Adorno, que quizás está un poco trasnochada, pero de esto que él hablaba de la exigencia del material, ¿no?, de que hay un momento en que el contexto le exige al arte y al artista, digamos, al creador, de que tiene que cambiar, que tiene que producir un quiebre, porque ya la misma obra no da para más, no da para más en cierto contexto. Y bueno, Adorno identifica esto con la música, con lo que hace Schoenberg, Arnold Schoenberg, que empieza a usar otra escala de tonos, de semitonos, y cambia totalmente la cuestión tonal por la atonal. Y él dice como, bueno, Adorno como una visión súper también como marxista, como esto ni siquiera es que Schoenberg lo decida, es que ya no da para más, es que el material le exige cambiar. Entonces, me parece interesante quizá retomar esa tesis, y también creo, con lo que se hablaba recién del cuestionar las obras de arte en el marco del estallido social, yo siento que igual hay ciertas obras que uno puede rastrear de unos años anteriores que igual ponen en crisis muchas cosas que hicieron una crisis masiva durante el estallido social. Por ejemplo, la quema de los pagarés de la Universidad del Mar que hizo Papas Fritas, que ya la hizo, no sé, el 2014 creo, fue esa obra, o sea, 5 años antes del estallido social. En el fondo lo que está enunciando ahí es una cuestión que se puso en pleno también tela de juicio durante el estallido social, junto con todas las demás cosas, pero creo que igual a veces el arte aparece un poco antes, no solo se enuncia en el contexto del estallido social en este caso, sino que lo que emergió y estalló durante ese periodo, desde octubre en adelante, son temas que igual ya venían siendo discutidos, por ejemplo, en las marchas No Más FP, en todo el movimiento estudiantil, son cosas que ya venían, no son cosas que aparecieron de la noche a la mañana como, oh, miren, está este malestar, tenemos este descontento, sino que son cosas que ya venían enunciándose antes y que no habían logrado ningún cambio, y por lo mismo también ocurre de esta manera, ¿no? Este estallido. Entonces, creo que el arte, ciertas obras, igual estuvieron como a la altura, quizás por así decirlo, como de ciertas problemáticas, pero que, claro, como eran problemáticas más que ocurrieron en cierto periodo, se enunciaron en cierto periodo, habían ciertas negociaciones y demandas en cierto periodo, pero que luego bajaban, ¿no? No se, no, quizás no se recordaron tanto durante el estallido, pero sí creo que el arte igual estuvo a la altura de esas como fracturas, ¿no? Como anteriores al gran estallido. Eso quería decir. Sí, bueno, está buena la, la referencia a Adorno, y eso también eh, actualiza y pone en evidencia la distancia que Adorno tiene con el jazz, por ejemplo. La, la distancia crítica que Adorno tiene con el jazz, la música de vanguardia, como la música más hondera, la supuestamente música rupturista de la época, y la capacidad que tiene Adorno para identificar que en esa tan pregonada ruptura lo que hay es una repetición del canon, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que Adorno nunca es trasnochado, un sujeto muy actual, pero también muy complejo de llegar como al argumento más global de Adorno, pero sí, yo creo que son una de las lecturas que de vez en cuando hay que volver a visitar. Yo no vi esa cuestión, pero recuerdo, o sea, lo que quiero decir es que dentro del marco del estallido social, quizás la visualidad también agarró otra fuerza, como para ampliar un poco más de solamente las prácticas de arte contemporáneo. Yo no lo vi, pero vi fotos y eso, cuando pusieron esa suerte de como de tótem en la, en la plaza, en la Plaza Italia, a un costado creo que lo pusieron. ¿Sí? ¿Alguien vio eso? Profe, ¿Sacaron pero ya fotos? no se ¿Sí? dice Plaza Italia, pues se dice Plaza Dignidad. Bueno, la plaza va a quedar entonces. Bueno, ese lugar, el kilómetro cero, yo creo que
eso me parecía bien potente, me parece. Es que son acciones, más que obras, son acciones. Me pareció muy potente que apenas iniciada la pandemia haya habido un esfuerzo premeditado por limpiar, por borrar los rayados, pintar el monumento de Baquedano, la base del monumento de Baquedano, y son acciones que están ligadas con la cuestión visual, con la cuestión de la imagen. Una en eso con una más, digamos, de las desafortunadas apariciones del presidente fotografiándose, parando en el auto al costado, digamos, fotografiándose en un monumento ya sin rayas, es decir, sin huellas de lo que había acontecido hace pocos meses atrás. La cuestión que pasó con esta suerte como de persecución, no me acuerdo muy bien qué fue, pero con esa, cuando proyectaba la palabra dignidad, creo que era, pobreza, no me acuerdo bien, con las luces, ¿se recuerdan de eso? Sí. Hambre. Hambre, eso. Eso me parece muy potente como por medio de la visualidad se pueden instalar ciertos discursos que hace algunos años hubiesen parecido unos discursos que no le ganaban a nadie, pero precisamente esa discursividad, que es como una discursividad lumínica, es súper etéreo todo, son luces, tiene la capacidad de sí remecer y preocupar al poder. ¿Entiendes? Ese tipo de operaciones me parecen bastante notables, y yo creo que son operaciones visuales que se dan gracias a este estallido, o esta manifestación, esta visibilización del malestar acumulado en la sociedad, que terminó produciendo ese 18 de octubre. Sí, en ese sentido es bien interesante también cómo opera el poder ante esas situaciones, porque opera de una manera tan torpe y visible su acto censurador, igual parecido como por ejemplo lo que pasaba en la dictadura con ciertos bandos que se sacaron en contra de la prensa. Hubo un bando en particular, el bando 19, que salió el año 84, después de una jornada de protesta, en que prohibían a ciertas revistas de oposición publicar imágenes de lo acontecido. Entonces, ¿qué hicieron las revistas de oposición? Publicaron los espacios en blanco, donde iba a ir la imagen y abajo la descripción, no sé, carabinero pegándole a manifestantes. Y era hacían tan visible con ese gesto de dejar el espacio en blanco la censura a la que estaban sometidos, y al mismo tiempo, ya que el bando prohibía publicar las imágenes solo en las revistas, los periodistas como de oposición en esa época se organizaron y hicieron una exposición de esa fotografía censurada en el colegio periodista, y llegó un montón de gente a verla. De hecho, ellos contaron cuántas personas llegaron, la edad que tenían más o menos, la gente hizo fila a ver las fotos. Entonces, lo que intentó como hacer el poder fue subvertido de una manera brillante y los hizo quedar peor. Claro, claro, siempre interesante como todas esas como estrategias de captura del poder, por decirlo de alguna manera, o de los poderes, esta estrategia de captura de los poderes contra, por ejemplo, estas manifestaciones críticas lumínicas, no sé cómo llamarlas, digamos, pero es interesante cómo estas prácticas que tratan de censurar eso y de minimizarlo, lo único que logran es la amplificación de esta cuestión. Funciona como una suerte de caja de resonancia. Y en ese sentido, obviamente, la astucia, yo no sé muy bien, yo en verdad no he tenido el tiempo que desearía para meterme como en ese fenómeno, me interesa mucho. No sé quién fue el que lo hizo, tengo entendido que era como una agrupación que ya había hecho esto en otras partes. Sí. En ese sentido, el nivel de astucia que se está desplegando ahí me parece muy notable. Y eso quizás no tiene que ver tanto con el arte, pero en rigor a mí eso me interesa bien poco. Cuando para mí hablar de arte contemporáneo
no necesariamente, o de prácticas contemporáneas de arte, no necesariamente dejan afuera a manifestaciones visuales o a prácticas visuales como esta, ¿ya? Habían algunas preguntas en el chat, algo de como ciertas prácticas no institucionales podrían ingresar dentro de la historia del arte. No me cabe duda que sí. No me cabe duda que, o sea, si alguien no hubiese estado, si alguien no está haciendo ahora un libro sobre algo así como la visualidad del estallido social en Chile, me parecería una locura. Yo creo que más de algún texto se debe estar haciendo hoy día sobre lo que pasó el 18 de octubre, ¿ya? Y algunos de estos ejemplos visuales, no me cabe duda que el otro año van a estar presentados en alguna clase de crítica, de historia del arte, no sé tanto, pero no me cabe duda que van a ser incorporados al funcionamiento institucional. ¿Mm? Hace unos meses el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, Cerrillo, que es directamente, ¿no?, del Ministerio de la Cultura, hizo una exposición de distintos colectivos que hicieron manifestaciones visuales durante el estallido social, y ahí llevaron a, no sé, serigrafía instantánea, antes del olvido, distintas personas que pusieron en evidencia lo que habían estado haciendo, y eso fue una exposición súper como oficial. Claro, ahora, yo no sé si en Chile, a mí nunca me ha quedado muy clara esa cuestión, como la separación entre una escena más oficial de arte y algo que sea como extraoficial, ¿ya? Se puede deber a mi desconocimiento como más amplio de todas esas manifestaciones extraoficiales, pero yo no sé si el problema tiene que ver tanto con si es oficial o no es oficial. A mí no me convence mucho como esa distinción, porque incluso dentro, eso ya lo hemos mencionado acá, dentro de lo que se entiende como arte oficial, al menos podrían haber dos grandes espectros, el arte más comercial o de galería y el arte más académico. Entonces, si uno quisiera ver como por índice de masividad o de recepción de lo que pasa ahí, yo no estoy tan convencido cuál de los dos gana en esa contienda. Sí, Dale. no, dale. No, Es que, yo usar el término oficial en verdad porque a mí me ha tocado trabajar en exposiciones en el centro, en Cerrillo, y en el Centex de Valparaíso, que es un centro de extensión del ministerio. Y yo, en ambas ocasiones, han habido conflictos por qué se muestra y qué no, porque las personas que están a cargo de eso reciben presiones constantes desde el ministerio. Entonces, por ejemplo, en ciertos talleres o afiches que hicimos, no se podían poner ciertas palabras por orden de arriba. Pero en el fondo igual se trataba de sortear las barreras poniendo otras palabras, pero que el contenido fuera tal como uno quería, pero entonces, claro, me claro refería en que realidad a sí. oficial por eso. Ahora, claro, ese proceso de edición lo que hace es como exigirle al artista o al curador o al que esté organizando la muestra o la exposición, le exige una cuota de astucia mayor. Pero en espacios no oficiales también opera ese proceso de edición. Quizá opera a la inversa, pero está presente igual. Sí, por eso digo, mi problema no es tanto qué es lo que no se deja decir. Mi problema o mi preocupación es tener claro que siempre hay algo que no se deja decir en cualquiera de las dos manifestaciones, ¿se entiende? No hay discursos que sean absolutos, nada es totalmente verdad. Y eso me parece muy interesante. Claro, el problema es que cuando hablamos, por ejemplo, de cosas o de ejemplos como la palabra amplia proyectada, la estrategia de invisibilización obviamente que no está a la altura de la acción, digamos. Es como, no sé, es como que le llega a las canillas, ¿se entiende? Es muy ridículamente, se queda muy ridículamente corta la estrategia del gobierno frente a una cuestión tan económicamente potente, si esa es la cuestión. Porque no es casual, y eso creo yo que deberíamos pensarlo,
en términos como de, comillas, materialidad, no es casual que de lo que se esté hablando sean de haces de luces. ¿Ya? Sí, es muy notable esa cuestión. Entonces, estamos pensando en la desmaterialización del objeto como todo el rato. Y ese es uno de los elementos centrales, por ejemplo, de una práctica de arte contemporánea. Entonces, si uno le da una vuelta más, bueno, el gobierno también está haciendo un ejercicio por comprender la contemporaneidad de la práctica visual. Pues. Le va, obviamente que le va mal, pero bueno, al menos está tratando, digamos. A mí me queda una duda, Sí. como con lo que estamos hablando, de qué es lo que pasa con el efecto a la inversa, como de, de sacar estas prácticas que están sucediendo en la calle, como liberándose de un poco lo académico, lo institucional, pero aún así como ingresarlas, no sé si exactamente al museo, pero tal vez como a la galería, o pienso en un ejemplo muy, muy específico, no recuerdo quién lo hizo, pero de fotografías sobre el estallido que se expusieron en la Biblioteca Viva de los Mall Plaza. Entonces era como la protesta contra el sistema que entra como en donde más se ve el sistema, como el mercado, como que no sé si ya es como una especie de mini protesta dentro o es como desconectarse de lo que está pasando y meterlo a toda costa. Bueno, sí, a mí eso me parecería un claro ejemplo de una buena práctica de arte contemporáneo, por ejemplo. A mí me parecen notables ese tipo de cuestiones. Yo soy honesto, lo debo confesar, me parece notable eh, cuando la lógica del mercado tiene esa capacidad de fagocitar ese tipo de cuestiones. Lo detesto profundamente, pero eso no quita que lo encuentre notable, ¿ya? Eh, y lo encuentro notable básicamente porque, al menos para mí, yo creo que esa es la manera en cómo hay que pensar una suerte de lucha simbólica, si lo quieren pensar de alguna manera. Por eso es que no es que me molesten, no me malentiendan, pero tiende a incomodarme de repente algunas visiones. No lo estoy hablando, particularizando en nada de lo que están diciendo acá, ni tampoco en el chat, pero esa suerte como de instalación en un lugar externo al funcionamiento de la institución. Yo creo que, o sea, para ser más honesto y más directo, yo creo que con eso no alcanza, ¿ya? Eh, yo creo que es más astuto tratar de identificar el funcionamiento de ciertos pequeños sistemas eh, y no apropiarse de ellos, pero hacerlos servir para la causa propia. Dicho de otro modo, precisamente porque de esa manera lo ha hecho, por ejemplo, el ejemplo que estáis colocando tú, Valentina, yo lo que veo ahí es eso, ¿ya? Eh, lo que veo es la incorporación de una suerte de elemento contradictorio y que contraviene supuestamente a la lógica del sistema o del modelo, llámenlo como quieran, y eso está siendo capturado por el modelo y se le está extrayendo un plus valor que tiene rendimientos simbólicos, por ejemplo. Y eso a mí me parece bien notable. Yo creo que esta es una cuestión de astucia, eso es lo que yo quiero decir. No hay que preocuparse tanto por ser más astuto que el enemigo, para ponerlo en esos términos. Hay que estar a la altura de él. Y para eso hay que saber más o menos bien cómo funciona el asunto. ¿Se Hace entiende unos un años poco? una artista, perdón que interrumpo, No, que dale, me dale, acordé no. un caso, un artista que no me acuerdo su nombre, pero Sergio Rojas me acuerdo que la mencionaba en sus clases, que un artista de la Universidad de Chile, que empezó a hacer como unas publicaciones, unos materiales en que tenía frases como el artista propone un mapocho navegable, el artista, y se refería a Joaquín Lavín, ¿no? Como las medidas que él ha propuesto a lo largo de su carrera política. Y las personas de la campaña de Lavín vieron esto y pensaron que era, o sea, les gustó. Entonces la llamaron y le ofrecieron participar como el equipo de la campaña y todo, y ella y
su ejercicio inicial era reírse en el fondo de esto, ¿no? Pero tanto así que la gente de la campaña Lavín le pareció que era verdad, le gustó, y la llamaron. Y ella, por lo que nos contaba Sergio Roja, al principio se empezó a ver como ya, vamos a ver hasta dónde llega esto, y le siguió el juego, y querían hacer, creo que querían hacer como tazas y cosas así, mandar a hacer con las frases que ella estaba haciendo, y al final era como un delirio la cuestión, y creo que ella en un momento se retiró. Pero a mí me pareció súper interesante cómo llegó ese ejercicio, cómo finalmente se logró ingresar en la campaña de un candidato de la UDI, Opus Dei, como, no sé, me acuerdo de eso. Lavín, que ahora es socialdemócrata. Socialdemócrata. En la campaña anterior había sido bacheletista aliancista. Es el aliancista. Bueno, Lavín tiene esa cuestión, pues, yo creo que es capaz de condensar como las particularidades del sujeto tardo-moderno o contemporáneo, llámalo como quieras. Está llena de esas contradicciones, pero ahí está Lavín, pues, ¿cuántos años? Y ahora, al parecer, todo indica que va a volver a ser candidato a la presidencia de la República. Sí, había otro ejemplo, el Sergio Rojas contaba varios ejemplos hablando de esto, yo no recuerdo otro en particular, o quizá era el mismo que mencionaba la Dania. Pero claro, por eso es que a mí me resulta un poco, me conflictúa un poco esa, que no es algo solo de los artistas, pero esta idea de como de habitar cierta marginalidad, ¿ya? O sea, yo creo que el campo del arte en sí mismo es un campo marginalizado. Cualquier cuestión cultural ya es marginalizada. Entonces, tratar de estar más al margen de lo marginado, yo siempre eso me ha conflictado un poco. Claro, lo decía un poco en relación a eso. Alguien puso un link en el chat, pero no sé de qué se trata. Yo lo puse, es de un artista español que en su paso a Chile se encontró con el estallido social y actuando de manera inmediata generó una exposición en la Galería Patricia Redi, donde, bueno, ahí está, usó como escudos con espejos y nada, lo dejaba ahí como para ver qué pasó. Ya, ¿y eso qué les... ¿A mí? ¿Sí? Me ha costado bastante como definir mi postura porque, claro, siento que funciona como arte conceptual por el hecho de que tiene todo un rollo bien formado, como bien sólido sobre la representación y el espejo y todo, pero me llama mucho la atención como su paso a las calles y a las galerías, porque se supone que estos escudos, que son escudos en alusión a los escudos utilizados en la primera línea, pasaron de la galería a la calle y luego a la galería. Entonces ahí encuentro que está como, hay una cosa que me molesta, porque este paso por la calle fue como algo de, como ya, como estuvieron presentes en la manifestación, así que ahora son más valiosos. Ahí, y tomen, como les saco una foto que estuvieron ahí y ahora vuelven a la galería y viajan el mundo. Eso, no sé. Al menos es una opinión personal. Yo no lo conocía, o sea, estoy viéndolo ahora recién. Claro, a mí también me pasó que, si, por ejemplo, en el estallido, varios museos, galerías se pusieron al corriente con lo que estaba sucediendo y empezaron a exponer cosas de la contingencia. Entonces era interesante como atravesar, al menos yo, atravesaba como toda la Plaza de Dignidad donde estaba sucediendo todo para llegar al museo, el MAC, para llegar al MAC y ver como una exposición que estaba mostrando lo mismo, pero ya en el código institucional artístico. Entonces era como, wow, como que está pasando todo allá, pero aquí ya hay exposiciones. Y ahí en ese estaba como los escudos, un folleto, y ahí se mencionaba de que los escudos, la idea era que atravesaran como, que tocaran Plaza de Dignidad y luego serían expuestos. Eso.
Bueno, el ejemplo, yo no lo conocía en verdad. Y esto es un artista español. Es español, claro. Y fue como un viaje muy provisorio que llegó y eso es como lo que a mí la astucia, como usted decía, pues como la astucia de que él quizás cuántas veces tuvo que ir a la plaza para decir, escudo, ya, me engancho del escudo, genero esta al tiro inmediatamente, organizo una exposición y nada. Y ahora le seguí un poco los pasos a los escudos y bueno, pasaron por distintos países, distintas galerías, se internacionalizaron. Y no sé. Sí, claro, tiene algo también de oportunismo, por decirlo de alguna manera. Ahora el punto es que como toda esta cuestión se hace dentro del espacio del arte, instala otro tipo de consideraciones que hay que tener con esta clase de acciones, ¿cachai? Sí, pues. Y a eso es lo que me refiero yo, que uno puede, yo no sé si se hizo con esta intención o no, pero uno puede leer esta cierta astucia de la que estaba hablando hace un rato, en el sentido de que sabe más o menos lo blindado que puede estar una acción de esta por realizarse dentro del espacio del arte. Entonces, a la hora que uno va a reclamar, por ejemplo, oye, pero esto no tiene nada que... Esto es una suerte de estetización de lo que está pasando realmente en la calle. Uno puede desarrollar ese argumento en el sentido de que se está estetizando un elemento que es plenamente contingente y funcional dentro de las manifestaciones que se dan en la calle, pero corre el riesgo de velarse como un sujeto que no está comprendiendo algo de lo que está pasando en la práctica de arte. ¿Se entiende? Entonces, hay cierta ambigüedad que es propia, yo creo, de este tipo de manifestaciones, y eso a mí me resulta interesante. Claro, lo entiendo, porque es lo que usted está diciendo, como que si lo vemos desde la galería, el discurso que él armó es muy válido y nadie se lo puede criticar. Pero si lo abordamos desde afuera, desde las personas que están como que comprenden desde otra manera el simbolismo de los escudos, no es válido, entonces es complejo. Claro, ya ahí habría que pensar también qué es lo que pasa con la galería, qué galería es, cuál es el nivel de resonancia simbólica que tiene esa manifestación. Yo no sé si los escuderos de primera línea fueron alguna vez a esa galería. Si esa cuestión también sería muy interesante. ¿Se entiende? Sí. Yo recordé otra exposición que se hizo también como en el MAC, ahora lo busqué y se llamaba Colección Contingencia, y que se hizo como un rayado, un graffiti que daba como el título de la exposición y la presentaba como invitando a los espectadores. Y el Museo del MAC grabó el video mientras el grafitero estaba haciendo ahí el rayado como en las paredes blanquísimas del museo. Y, y más allá de analizar como la exposición, yo me puse a mirar los comentarios de ese video. Y son del calibre así como que entró el vandalismo al museo, que se le estaba bajando el prestigio, que como esto podía estar exponiéndose, onda como eso ahora es arte. Y bueno, otros comentarios que eran como ese mismo rayado está en todas las calles, como toda la gente que está protestando está haciendo la misma acción, como cuál es la diferencia entre el que lo hace en la calle y el que lo hace en el museo. Bueno, en verdad había de todo. Yo no sé muy bien lo que pienso, pero el fenómeno como para analizarlo me parecía como muy entretenido. Sobre todo la gente como espantada. Claro, es que por eso digo que esa como fuerza de impacto, el caso del estallido social o ahora el caso de la pandemia, funcionan como una suerte de, yo lo pienso así, como una suerte de líquido revelador, como en el proceso fotográfico, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias a eso,
se produce esto otro, y gracias a que se produce esto otro, se vuelven a hacer visibles este tipo de comentarios. Por ejemplo, este tipo de comentarios que lo que hacen es actualizar una visión de lo que es el arte y la cultura, que no tiene nada de actual, y es básicamente la noción añeja de la cultura y del arte burguesmente entendido, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me fascinan ese tipo de comentarios precisamente por eso, porque lo que hacen es volver a sacar a la luz una cuestión que de repente, por los círculos en los que uno se mueve, tiende a perder de vista. Entonces, hay mucha gente que hoy día sigue pensando que un tipo de manifestación como esa no tiene nada que hacer dentro de un museo. Y eso me parece interesante. Todos esos discursos moralistas o más pacatos a mí me llaman mucho la atención, de verdad lo digo, no en términos peyorativos, me interesan bastante. Yo no sé si hay más preguntas o comentarios. Profesor, yo tengo una pregunta, pero como no en cuanto a la materia, sino que en cuanto a las notas que subieron. Es que con mi grupo nos sale todavía que tenemos un 1, o sea, como que volvieron a subir las notas y volvió a aparecernos el 1. Entonces, ¿Cuál es tu, a ver, dame un segundo, ¿cuál es tu grupo? soy yo, Sofía Alarcón, Javiera Bruna, Ya. Sofía Ugarte Vania, y... ella es la estudiante, ¿no? Sí, sí, Ya. Sofía, te mandé un mail hace un rato. ¿Ya? No sé si lo pudiste ver. Honestamente no. Ya, No, bueno, no caché. ahí sí, esa nota no es una nota final, digamos. Así Ya. que ahí me puedes ver el mail y nos comunicamos por ahí, pero no te preocupes. Ya, perfecto. Gracias. De Ahí se nada. lo voy a aclarar a mis compañeras, que no So- había cachado. Sofía, ¿por qué tu foto está dado patas para arriba? Pucha, no sé, es que Ya, como pero que no esa es una foto la tengo en acción, Google. no es una acción de arte. Yo creo que sí. Ah, si lo vemos Ya, así, sí. Pero no, es que era mi foto de Google de antes y se me puso así nomás. Así como, ya. ya está. Bueno, así se hace la obra hoy en día. Claro. Puedo decir que es una acción de arte y listo. Sí, Ya, profes, muchas gracias. ya. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna duda? ¿Mm? Respecto de la segunda evaluación, yo imagino que en el correo que les envié quedó todo suficientemente claro. Traté de ser como lo más específico posible para que no hubiese espacio a dudas. ¿Ya? Básicamente los y las que no quieran presentar video lo pueden hacer y se les va a repetir la nota que tienen. ¿Ya? Traté de buscar como los protocolos que se habían realizado. No lo conseguí, en realidad yo también estoy en otra universidad cerrando semestre, y la verdad es que estas últimas 2 semanas han sido una locura total para mí, pero recuerdo que había no una sugerencia, sino que atendiendo al contexto en el que estamos, las posibilidades de que los cursos teóricos pudiesen cerrar con una sola nota el semestre. En el caso de nosotros vamos a cerrar con 2, según las indicaciones que les viene el correo. Entonces, cualquiera que quiera subir su nota eh, puede acceder al video, y aquellos que tengan una nota roja, que hay algunas personas que están en esa situación,
yo creo que les recomendaríamos que hicieran el video para ver si es que pueden pasar el ramo. Que ponen en el... Ah, se agradece la opción, sí. No, sí, o sea, yo creo que todos somos conscientes de la carga de trabajo y de la carga de estudio que esta cuestión de la pandemia ha implicado. Yo en realidad estoy al borde del colapso emocional con mi hijo y con el trabajo, y de verdad quiero que esta cuestión termine pronto. Se hace rato muy insostenible. Entonces también es una ayuda a usted, pero una ayuda para nosotros también. Nosotros mismos nos ayudamos. Ujú. ¿Mm? Sí. Menos trabajo por revisar. Sí. Bien, parece que no hay más comentarios o preguntas. Bien, si eso es así, les propongo que lo dejemos hasta acá. No nos vamos a volver a reunir por Zoom, al menos durante, qué sé yo, unas 3 o 4 semanas, hasta que inicie el segundo semestre, que no tengo claro cuándo es, pero creo que es la última semana de septiembre que inicia el segundo semestre. 21. El 21. Así que quienes estén en el seminario teórico 6, ahí nos vamos a volver a encontrar. ¿Mm? Eso. No tengo más que agregar. Suerte. ¿Sobre qué el seminario que viene? Es sobre psicoanálisis, básicamente. Relación entre... Bueno, tengo que modificar el programa igual, pero es la relación entre arte y psicoanálisis. Yo creo que debería entrar con fuerza el concepto de malestar, ¿ya? Una cuestión que está bien presente, no solo a propósito del estallido social, sino que a propósito de la pandemia también. Básicamente psicoanálisis freudiano. No vamos a ver a Jung. Para todos los que les guste Jung, les recomiendo que lo revisen por su cuenta. Si las cosas van bien, podemos mencionar algunos conceptos que están involucrados en el psicoanálisis de Lacan, pero todo esto en términos muy generales, ¿ya? Y básicamente de eso trata el otro curso. De hecho se llama Arte y Psicoanálisis. Son nombres pésimos para los seminarios. Este se llama Arte y Territorio. Son nombres que no dicen nada, pero están así. Ya, entonces si no hay más dudas lo dejamos hasta acá. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en, Gracias, profe. no sé, 3 semanas más. Gracias Gracias. por todo, profes, que están súper. Gracias, Vani, Gracias, igual. chao. Sí, Chao, gracias a los dos. Chaito. Giovanni, descansa. Cuídate. Igual tú, fíjate. Chao, adiós. Chao.